Hey, ¿qué tal, futuros genios matemáticos? Sean bienvenidos a Puentes Matemáticos, donde los números ya no van a ser problema, sino que van a ser otro puente matemático. En las primeras sociedades humanas, la suma estaba ligada a la necesidad de contar objetos o elementos. Los primeros sistemas de numeración se basaban en contar con los dedos o con objetos. Las sumas eran intuitivas y se realizaban de manera concreta, como agrupar piedras o contar ganado. Civilizaciones antiguas, como los sumeros y babilonios, desarrollaron sistemas más sofisticados de numeración y técnicas de cálculo. Empezaron a utilizar tablillas de arcilla para realizar cálculos aritméticos. Estos pueblos dejaron registros de problemas matemáticos que involucraban sumas de cantidades. Los matemáticos griegos, como Euclides, comenzaron a formalizar la teoría de los números. La suma se consideraba como la acumulación sucesiva de números. Euclides estableció propiedades y leyes fundamentales de la aritmética, incluyendo propiedades de la suma en el conjunto de los números naturales. En la India se desarrolló el sistema de numeración hindú-arábigo, que es la base de nuestro sistema actual. Este sistema facilitó enormemente las operaciones aritméticas, incluida la suma. Se introdujeron símbolos para representar números y se establecieron reglas sistemáticas para realizar sumas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, se realizaron avances en álgebra y se comenzaron a resolver ecuaciones algebraicas que involucraban sumas de términos. Matemáticos como Fibonacci contribuyeron al desarrollo de la aritmética y la suma. En el siglo XIX, Giuseppe Peano formuló los axiomas que definen los números naturales y estableció la base para la teoría de conjuntos y la aritmética moderna. La suma en el conjunto de los números naturales se formalizó a través de axiomas que describen sus propiedades fundamentales. La suma se utiliza para resolver una variedad de problemas en matemáticas y en la vida cotidiana, desde calcular la factura en una tienda hasta abordar problemas más complejos en álgebra y análisis matemático. La suma es una herramienta esencial. En la era moderna, las herramientas computacionales, como las calculadoras y software matemático, facilitan los cálculos de sumas más grandes y complejas. Muy bien, vamos a definir lo que es la suma. Pero primero, debemos saber que la suma en el conjunto de los números naturales se va a definir mediante axiomas y reglas específicas que garantizan propiedades importantes. Recordemos que los axiomas son supuestos fundamentales que sirven como punto de partida para la construcción de una teoría o un sistema lógico. En este caso es la existencia de la base para los conjuntos naturales. Específicamente, los axiomas de Peano van a proporcionar los fundamentos necesarios para poder establecer la definición y propiedades esenciales de las sumas en el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son esos axiomas de Peano? Bueno, lo veremos a continuación. Como podemos observar en pantalla, los axiomas de Peano son un conjunto de 5 postulados que proporcionan una base para la construcción de los números naturales. Estos axiomas fueron formulados por el matemático italiano Giuseppe Peano, en el siglo XIX, y son esenciales en la teoría de números y la aritmética. Como vemos, estos son los 5 axiomas de Peano. Tenemos el axioma de existencia, donde existe un número natural 1. El axioma de sucesión: a cada número natural n le corresponde un único número natural siguiente, denotado como n más 1. Luego tenemos el axioma de no igualdad: si m y n son números naturales y m más 1 es igual a n más 1, por lo tanto m es igual a n. Luego tenemos el axioma de inducción: si un conjunto cualesquiera, en este caso S, de números naturales cumple las siguientes condiciones: 1 está en S, o sea el 1 está integrado en el conjunto S. Si n está en ese conjunto integrado, entonces n más 1 también lo está. Entonces S es el conjunto de todos los números naturales. Luego tenemos otro axioma de definición de conjuntos inductivos: si A
es un conjunto de números naturales que contiene a 1 y cumple con la condición de que siempre que n esté en A, entonces la sucesión de n también va a estar en A. Entonces A incluye a todos los números naturales. Estos axiomas son muy importantes porque son el punto de partida para poder darle una forma formal, sí, a los conjuntos de los números naturales. Como bien sabemos, los símbolos en matemáticas son muy importantes para representar ideas. Muy bien, vamos a definir la suma entonces como el símbolo que todos conocemos, que es el siguiente, que es el símbolo de suma. Ahora bien, si tenemos una expresión, por ejemplo 3 más 4, sabemos que es 7. Muy bien, ese 3 más 4, el 3 y el 4 representa a los sumandos. Y el número 7, que sería el resultado final de haber sumado 3 más 4, va a ser y se le va a atribuir el nombre de suma. Por lo tanto, tenemos elementos dentro de la suma, que son los sumandos y la suma. Lo que vamos a hacer ahora es sumar, ¿sí? Es decir, agarramos tantos elementos sumado con otros elementos y nos da un número. Pero vamos a visualizarlo a través de la máquina que hicimos para representar los decimales en base 10, lo que hicimos la vez anterior, es decir, donde pusimos la manzana, que cada 10 manzanas se transformaba en una decena, cada 10 decenas se transformaba en una centena, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a colocar y vamos a hacer la suma de, en este caso, 423 más 322. La suma final entonces nos daría 745. No hay que tener una matemática muy avanzada ni ser unos Einstein para saber el resultado. Vamos a ubicar el 423 en nuestra máquina de representación decimal. Es decir, tengo el 423, el 3 está en la posición de la unidad, el 2 está en la posición decimal y el número 4 está en la posición de centenas. Lo mismo vamos a hacer con el 322. El 2 está en la posición de unidad, el otro 2 está en la posición de decenas y el 3 está en la posición de centenas. Lo que hacemos tradicionalmente es, al hacer la suma, sumar cada uno de esas posiciones de unidades, decenas y centenas correspondiente con la unidad, decena y centena. Por lo tanto, 3 más 2 unidades corresponde a 5 unidades. 2 más 2 decenas corresponde a tener 4 decenas. Lo mismo vamos a hacer con las centenas. Yo tengo 4 centenas más 3 centenas, eso me daría un total de 7 centenas. Por lo tanto, el resultado final sería 745. Pensemos lo siguiente. Nos dio el resultado final como 745. Es decir, que tradicionalmente hacemos unidades, decenas y centenas. Es decir, de derecha a izquierda. Pero casualmente, si hacemos de izquierda a derecha, nos daría exactamente lo mismo. Es decir, si yo sumo primero las centenas, que sería 4 más 3 me daría 7 y así sucesivamente llegamos al mismo resultado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros aprendemos a escribir lo hacemos de izquierda a derecha y en matemática lo que nos obligan a hacer es, bueno, empecemos de derecha a izquierda y es como al principio medio contraintuitivo, pero para que sepan que se puede hacer de ambas formas. Ahora bien, tenemos que tener ciertas pautas cuando querramos hacer otros ejemplos que ahora vamos a complejizarlo un poco más. Sí, entonces sigamos. ¿Qué sucede ahora? Muy bien, vamos a hacer otra suma. 324 más 897. Sigamos con la misma lógica, es decir, ubiquemos cada posición, unidad, decena y centena correspondiente en nuestra máquina de representación decimal. Vamos a empezar con el 324. El 4 corresponde a la posición de unidad, por lo tanto pondremos 4 puntos. 2 correspondería a la decena,
2 puntos más. Luego tenemos la centena, que serían 3 puntos. Ahora bien, vamos a hacer el 897, la misma idea. El número 7 está ubicado en la posición de unidad, por lo tanto haríamos 7 puntos. El número 9 está en la zona de la posición decena, por lo tanto haríamos 9 puntos. Y lo mismo, por último, haríamos con el número 8, que sería 8 centenas en la parte de centenas. ¿Qué pasa si hacemos la misma suma que hicimos anteriormente? Nos quedaría que tengo 4 unidades más 7 unidades, me daría un total de 11 unidades. Luego hacemos con las decenas. Tengo 2 decenas más 9 decenas, me daría un total de 11. Y por último, si hago 3 centenas más 8 centenas, me daría un total de 11 centenas. Por lo tanto, el resultado de sumar 324 más 897 me daría un total de 11 centenas más 11 decenas más 11 unidades. Pero observemos que no estamos acostumbrados a este tipo de resultados. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es transformar, convertir esos números que no nos resultan para nada familiar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Observemos que nuestra máquina de representación decimal, cada 10 elementos se transforma en una unidad adicional. Es decir, si yo tengo 10 unidades, esos 10 van a transformarse en una decena. Entonces ahí está el truco, ahí está la lógica. Si tenemos que el resultado de 4 más 7 unidades es 11 unidades, significa que de esas 11 unidades yo puedo tomar 10 y transformarlos en una decena. Entonces hacemos eso, quitamos 10 puntos de la unidad y lo pasamos a decena. Por lo tanto me quedaría una única unidad. Ahora en las decenas, ¿qué pasa? No tengo 11, ahora tengo 12. Bueno, tengo 12. De esos 12 puedo también eliminar, pasarlo a centena, esas 10, ¿verdad? Entonces lo haremos. Quitamos 10 decenas para quedarnos únicamente con 2 y sumarle una centena. ¿Qué sucede ahora? Que tengo 12 centenas. Sucede exactamente lo mismo. Si yo sobrepaso los 10, automáticamente puedo transformar esa centena en una unidad de 1000. Por lo tanto, en vez de tener 12 centenas, voy a tener 2 centenas y el otro le va a corresponder a una unidad de 1000. Por lo tanto, ahora, señoras y señores, tenemos el resultado que estamos buscando, que sería 1221. Es decir, que la suma entre 324 más 897 es igual a 1221, y esto es porque hacemos lo que hacemos en matemática en la suma. ¿Cómo sería entonces nuestra resolución? Sería 324 más lo que sería 897. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros hacemos es sumamos, ¿sí?, esta parte de acá, ¿sí?, que sería 7 más 4 sería 11, ¿verdad? Pero como ya sabemos que este 11 se transforma en 1, en un 10, me llevo 1. Tengo 9 más 2, 11 más 1, 12. Y de vuelta, como sé que se me transforma, entonces me llevo 1. 8 más 3 sería 11, más 1 sería 12. Y ahí obtenemos el resultado. ¿Qué sucede ahora si hacemos de izquierda a derecha?
la suma en este caso sería 324 más 897, ¿sí? Entonces me quedaría 11 y 4 más 7, 11. Bueno, ¿qué hacemos acá? Y bueno, acá como se sobrepasa el 10, me queda uno solo y se me transforma en un 12. Como se transforma en un 12, me quedaría 2 y le daría 1 a 11 y me quedaría 12. Por lo tanto, llegaría al mismo resultado. Es decir, hacemos lo mismo, pero de distinta forma, y es exactamente lo mismo. Dentro de los conjuntos naturales, entonces, podemos sumar los elementos entre sí. Entonces, vamos a analizar algunas propiedades que se pueden y que se cumplen dentro de los conjuntos naturales en la suma. Momento. ¿Qué es una propiedad? Antes de seguir avanzando, vamos a explicar un poquito qué es una propiedad. Bueno, vamos a entenderla de la siguiente forma. Una propiedad es como una regla en un juego. En cualquier juego que te imagines contiene reglas. Bueno, esas reglas van a establecer lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro del juego. De manera similar, la propiedad en matemática va a establecer condiciones y límites dentro de un contexto específico. Es algo que siempre se va a cumplir con tales elementos y ecuaciones que haga lo que haga siempre se va a cumplir. Entonces, ¿para qué me va a permitir esto? Para poder entender y aplicar las propiedades, vamos a poder avanzar en nuestros procesos de manera fundamentada, como siguiendo un conjunto de reglas conocidas, que va a ser la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, la propiedad de cierre. Vamos a ver la existencia de un elemento neutro, ¿sí? Y también vamos a observar también la propiedad de sucesión dentro de la suma de los números naturales. Empecemos con la propiedad asociativa. Como bien podemos intuir, en la misma palabra asociativa es tratar de asociar. ¿Qué cosa vamos a asociar? Bueno, la suma de 3 o más números naturales es independiente de cómo se agrupan. Da igual la forma en que yo los agrupe, que siempre voy a obtener el mismo número, el mismo resultado. ¿Qué quiero decir esto? Para cualquier número A, B y C, ¿sí?, que sea perteneciente a los números naturales, se va a cumplir que puedo hacer A más B y luego sumarle C, o hacer primero B más C y luego sumarle A. Si es indistinto. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3 más 5, 2 más 3 más 5 me va a dar 10. Puedo hacer 2 más 3, que es 5, y luego sumarle otro 5. Ahora bien, también puedo hacer 2 más la suma entre 3 más 5, que 3 más 5 va a ser 8, y ese 8 más 2 va a ser 10. ¿Sí? Podemos observar que utilizamos los paréntesis para dar un orden a, en este caso, el cálculo. Es muy importante tener esto en cuenta y que vayamos teniéndolo como herramienta para poder decir que los paréntesis, los corchetes, me van a brindar a mí un orden de cómo tengo que hacer o por dónde debo empezar a resolver. Me sistematiza mi pensamiento de decir, bueno, estos paréntesis son para, o se empieza para. Bueno, es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver un ejemplo ahora en la recta numérica. Muy bien, sabemos que la recta numérica es una forma de poder ordenar nuestros elementos, que en este caso serían los conjuntos naturales que aceptamos que empieza desde el 0 y que vas hasta el infinito. Es decir, que tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta el infinito. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo concreto para que puedan observar por qué esta propiedad asociativa funciona, o una forma de observar, ¿sí?, a través de la recta numérica. Muy bien, voy a obtener 3 elementos, ¿sí? Supongamos que tenemos el elemento 2, luego tenemos otro elemento 3 y por último tenemos otro elemento 5. Vamos a intentar sumar cada uno de esos elementos para ver hasta dónde llegamos. Entonces, colocamos el punto, vamos a llamarlo A, que sea
2, ¿no? Luego nos vamos a desplazar, ¿sí? Vamos a sumarle 3 a ese 2, que nos ubicaría en el punto 5, ¿verdad? Ahora bien, si yo le sumo, ¿sí? Muevo 5 casillas más, estaríamos en la ubicación 10. Es decir, que sumar 2 elementos más 3 elementos más otros 5 elementos tendría y me ubicaría en el número 10, o sea, obtendría 10 elementos. Vamos a intentar hacerlo desde otra forma, ¿sí? Fíjense, vamos a, por ejemplo, comenzar desde el punto, ¿sí? Desde el punto 3. Desde el punto 3 avanzo, ¿sí? 5 casillas. Entonces 3 más 5 me llevaría al número 8. Del número 8 ahora avanzo 2 casillas más, ¿sí? Quedaría en 10. Continuamos con la siguiente propiedad, que es la propiedad conmutativa, ¿sí? Conmutar significa cambiar de lugar sin afectar el resultado. Eso mismo es la propiedad conmutativa. La suma de dos números naturales es independiente del orden en el que se suma. Es decir, que si yo tengo A y B, ¿sí? Dentro de los números naturales, es lo mismo sumar A más B que B más A. Un ejemplo sería 3 más 2. 3 más 2 es 5. Es exactamente lo mismo que hacer 2 más 3, que va a ser 5, o 3 más 2, que va a ser 5. O sea, es indistinto el orden en el que yo los coloque, ¿sí? Que los cambie, los intercambie de lugar, que me va a dar el mismo resultado. Eso es gracias a la propiedad conmutativa. De la misma forma, vamos a ubicarlos en la recta numérica para poder observar qué es lo que sucede. Aunque sea bastante intuitivo, pero vamos a intentarlo. Vamos a decir que nuestra premisa es que A más B va a ser igual a ser lo mismo que B más A. O sea, el orden no va a alterar el resultado final. Por lo tanto, A puede valer 3 y B puede valer 5. Nos colocamos en el punto 3 y me desplazo 5 unidades hacia la derecha, ¿sí? Entonces caería en el número 8. ¿Qué pasa si ahora empiezo al revés? Es decir, me ubico, ¿sí? En el número 5, ¿sí? Y me desplazo 3 hacia la derecha. Por lo tanto, caería nuevamente en el número 8. Esta es una forma de poder observar la propiedad conmutativa, que el orden en el cual yo sume a los elementos no me va a alterar el resultado final. Luego tenemos el elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro de la suma va a ser el 0. ¿Por qué? Porque si yo le sumo 0 a cualquier número, obtengo el mismo número. O sea, como que da igual, que el 0 es neutro. O sea, como que da igual sumarlo, que siempre voy a obtener el mismo número. Por ejemplo, 4 más 0 va a ser 4. Si yo hago 20 más 0, va a ser 20. O sea, es como indistinto ese 0. Es un elemento neutro dentro de la suma, ¿sí? Entonces ahora vamos a verlo en la recta numérica. Supongamos que tenemos el A más 0, siempre me va a dar A. Vamos a suponer que A sea 4. 4 más 0 me tendría que dar 4. Lo vemos en la recta. Ubicamos en el punto número 4 el A, ¿sí? Entonces sería, me ubico en la unidad 4 y avanzo 0 unidades. Entonces me quedo donde estoy. Entonces 4 más 0 es igual a 4. Ahora, supóngase que vamos a hacer al revés. Me ubico en el 0, ¿sí? Y le tengo que sumar 4. Entonces del 0 me muevo 4 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, me ubico en el número 4.
Entonces podemos observar que el elemento que no afecta a la suma va a ser el 0. El 0 es el elemento neutro. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante también señalar que si nosotros sumamos, si hacemos la operación de la suma entre dos números naturales, siempre me va a devolver un número natural. Por ejemplo, 20 más 50 es 70. 70 es un número natural. Si hacemos 25 más 15, que eso nos daría un total de 40. 40 sigue estando dentro de los números naturales. Es decir, que la suma entre dos elementos naturales me devuelve otro natural. Por lo tanto, el conjunto de los números naturales es cerrada. ¿Qué significa eso? Lo que dije recién. Que la suma entre dos números o entre dos elementos que pertenezcan a los naturales, la suma me va a dar otro número natural. Eso se llama que el conjunto de los naturales es cerrado. Vamos con la última propiedad, la propiedad de sucesión. Una sucesión es una lista ordenada de números que sigue un patrón específico. Vamos a destacar algunas sucesiones que se dan en los números naturales. La sucesión de números naturales como tal, donde empezamos por el número 0 y que vamos hasta el infinito, es decir que vamos de 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, eso es una lista ordenada. Una lista de que va de 1 en 1. Al número anterior le sumas 1 para obtener el número siguiente. Por lo tanto, esa es una sucesión de los números naturales. Luego tenemos una sucesión de números pares, ¿sí? Que es decir que vamos de 2, 4, 6, 8, 10. Es decir que para obtener un número impar solo hace falta multiplicar 2 por n o cualquier número 2 por a. ¿Sí? Recordemos que la letra es una variable en matemática. Por lo tanto, para obtener un número par, simplemente hay que multiplicar por 2. También existe la sucesión de números impares, la sucesión de cuadrados perfectos, de números primos, de términos definidos por una fórmula, de Fibonacci. Tenemos distintas sucesiones, distintas listas ordenadas de números que van a seguir cierto patrón específico. Eso es la propiedad de sucesión. Para poder simplificar la propiedad de sucesión, utilizamos una letra, que es un símbolo. En este caso va a ser la letra sigma. Bueno, esa es toda la explicación del por qué 1 más 1 es 2. Nada, en serio, todo esto es lo que deben saber para tener una base sólida en cuanto a la suma. Obviamente todavía falta mucho de lo que es las demostraciones, por ejemplo el elemento neutro, porque las sucesiones, porque los axiomas de piano, o sea, faltan un montón de cosas por demostrar, pero bueno, por ahora se empieza. Sin mucho más que decir, los despido, que tengan buenas noches, buenas tardes, buenos días y gracias por mirar el video. Saludos.